Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase de CMOOC virtual, una forma nueva y distinta de aprender desde la casa. Recuerden siempre de que deben de lavarse correctamente las manos y desinfectar todas las áreas luego de utilizar ya sea el celular o la computadora. Hoy vamos a hablar en Historia y Geografía sobre la Guerra Fría justamente. La semana pasada habíamos visto sobre cómo fue la Primera y Segunda Guerra Mundial y hoy vamos a ver un poco sobre la Guerra Fría, que es un enfrentamiento que trajo como consecuencia luego de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que deducir los principales aportes del proceso histórico de conformación de la sociedad occidental. Tenemos que conceptualizar Guerra Fría, mencionar la causa de la formación de los bloques, las características de la Guerra Fría y identificar los objetivos del Plan Marshall. La Guerra Fría es un término que se utilizó para definir a una situación internacional extremadamente tensa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial. El factor que condicionó el inicio de dicha guerra fue el resultado final de la Segunda Guerra Mundial, que posicionó a ambas naciones como superpotencias. La ruptura entre ambos bloques fue por motivos ideológicos con respecto al orden político, en donde cada potencia quería imponer su sistema de gobierno. Es un término que se utilizó para poder definir justamente una situación internacional, pero no fue una guerra de armas, una guerra de bombas, de mano a mano, de muertes, sino que fue, justamente como dice el nombre, fue una guerra fría en donde tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial quedaron como las superpotencias. La Unión Soviética quedó como el máximo exponente que tuvo el comunismo y el capitalismo de los Estados Unidos. Ambos querían imponerse por encima del otro a nivel mundial, entonces cada uno de ellos empezó a hacer, vamos a decirlo así, su propia carrera, para lo que hizo que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética cada uno forme su bloque de aliados. ¿Cómo se desarrolló la Guerra Fría? Ambas potencias necesitaban contar con el apoyo de otros países o de otras naciones, lo que creó una gran hostilidad entre ellas. Cuando la Unión Soviética inició su reclutamiento conformado por las denominadas democracias populares, estas eran conformadas por Polonia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Alemania Oriental, entre otros. Estas naciones se basaban en una economía socializada, o sea, todos por igual, y una política exterior que claramente estaba alineado al comunismo soviético, o sea, que respondían a la Unión Soviética. Ante este estallido comunista europeo, el bloque occidental, que era liderado por los Estados Unidos, no tuvo otra salida que impulsar un programa para frenar el avance comunista. Estados Unidos y los demás países capitalistas no querían de que el comunismo invada a Europa. No les convenía desde todo punto de vista político y económico. Y entonces, con la ayuda de otras potencias europeas como Gran Bretaña, inició el frenado de este avance. ¿Cuáles eran las ideologías que se mantenían durante la Guerra Fría? El bloque occidental, justamente que estaba liderado por la Unión Soviética con el comunismo como cabeza, la democracia significaba perdón, discúlpenme, fue error mío. El bloque occidental estaba liderado por los Estados Unidos, ¿bien? Por los Estados Unidos, y tenía a la democracia como principal cabeza, lo que significaba el desarrollo de las libertades individuales en un contexto de liberalismo parlamentario, con las diversas opciones ideológicas dentro del marco legal de organizaciones políticas y sindicales. O sea que lo que el bloque occidental y Estados Unidos y otros defendían es de que la democracia era la salida para poder tener una nación estable. ¿Por qué? Porque en ella encontraban de que había libertad individual, había un liberalismo parlamentario, sea representado por el pueblo, y ellos creían de que los derechos y las políticas sindicales eran lo correcto. En cambio, el bloque oriental
que estaba orientado hacia el comunismo soviético y liderado justamente por la Unión Soviética, decía que la libertad individual no tenía fundamento, porque primero debería asegurarse la igualdad entre la sociedad y la justicia, para luego ver si la libertad democrática era correcta o no. O sea que la ideología eran totalmente opuestas en ambos bloques. Y esto fue lo que hacía de que las dos superpotencias no congeniaran y cada uno entonces hiciera su juego por su cuenta. Entre las características de la Guerra Fría encontramos, por ejemplo, la tensión entre los bloques, la lucha por la hegemonía mundial entre las superpotencias produjo un estado de tensión permanente, lo que todo el tiempo ponía en duda que la paz mundial. Siempre se pensaba de que iba a haber una guerra, otra guerra, porque constantemente ambos bloques estaban en constante lucha por dominar políticamente y económicamente al mundo. Hubo también una carrera armamentista. Ambas potencias empezaron a desarrollar tecnologías para poder tener armas más sofisticadas y más perfeccionadas. Tanto fue así, por ejemplo, de que hubo una carrera para ver quién llegaba primero al espacio. En este caso los rusos ganaron la partida enviando a la famosa perra Laika al espacio exterior, pero luego la NASA de los Estados Unidos contragolpeó eso y envió al primer hombre a la Luna. El equilibrio del terror, el crecimiento y el poderío de ambas potencias generó a nivel mundial un equilibrio entre el miedo y la tranquilidad. Había naciones que le tenían miedo al otro bloque, entonces se asociaban con lo de su mismo bloque. Y así sucesivamente para poder tener. Cuando tenían miedo, buscaban asociación para estar tranquilos. Y la zona de influencia, cada superpotencia movía sus fichas según le convenía, o sea, de que según ellos veían que era un punto estratégico o táctico para cualquier conflicto que pudiera llegar a haber, ellos buscaban un aliado en cada continente siempre. Y por último vemos lo que fue el plan Marshall, justamente es el plan que consistió en una ayuda económica colectiva entre los países que lo aceptaran de Europa. A cambio de aceptar esta ayuda económica, Estados Unidos iba a tener un control sobre estos países. Justamente era un plan que el bloque occidental, o sea, los Estados Unidos, impulsó para frenar el avance del comunismo. ¿Cuáles eran sus objetivos? Brindar ayuda económica y técnica a los países que fueron devastados luego de la Segunda Guerra Mundial. Darle una solidez financiera a los países que acepten la utilización del Plan Marshall, estimular el desarrollo del comercio internacional generando ingresos económicos y por sobre todas las cosas frenar el avance comunista. Es decir, de que Estados Unidos, mediante una ayuda económica, intentaba tener a países aliados a él. Y así como terminamos la clase de hoy sobre la Guerra Fría, que fue justamente una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que duró hasta la caída de la Unión Soviética hasta los años 90. Justamente vemos ahí en las imágenes lo que significaba acá a la izquierda en un pequeño gráfico donde se entiende de que la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética no era más que nada de ver quién mataba más gente y quién no, sino que era una guerra de poderío económico y político. Y a la derecha vemos cómo estaban conformados los países durante la Guerra Fría. Todos los que vemos en azul son los países que estaban bajo el control de Estados Unidos o el bloque occidental, como se lo denominaba hasta el capitalismo, y los que están en rojo, los que la Unión Soviética gobernaba. A continuación vamos a trabajar en el libro, las páginas 32, 33, 34 y 35. Los que no tienen libro pueden hacerlo en sus cuadernos sin ningún problema. Acá tienen algunas preguntas para responder. Y luego tienen para
dos cuadros, uno sobre el Plan Marshall y otro sobre las ideologías. Y para el portafolio van a investigar sobre la perestroika, una pequeña información sobre en qué consistía para el portafolio, ¿está bien? Espero que les haya servido la clase de hoy y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.